Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis escuchando o viendo esto. Eh, Estoy aquí porque lo que vamos a hacer ahora, lo que estoy haciendo ahora, es un vídeo que espero que se repita, que tiene un carácter diferente a otros vídeos que hemos hecho en Más Allá de o en este nuevo Más Allá de, entre comillas, en la que va a ser algo completamente más informal, en la que mi intención es sentarme aquí, básicamente, sin ningún corte, sin ningún guión precisamente muy elaborado y hablar un poco sobre algunas cosas que a lo largo de la semana, que está acabando ahora mismo, me han llamado la atención o me han suscitado algún pensamiento. Desde una perspectiva histórica, porque esto es de formación profesional, es inevitable, pero intentando que se pueda divagar tranquilamente hacia otros temas que pueden ser o culturales o artísticos o de nuestras propias personalidades de cada uno. Entonces, bueno, lo más fácil para comenzar estas cosas es empezar por un libro. En este caso traigo dos, pero del primero del que quiero hablar es de este. Me lo estoy leyendo todavía, no se puede ver. Os le pondré perdón por ahí en grande. Y se titula El Norte y es de la autora Kerry Gibson, norteamericana, estadounidense, que norteamericana puede ser también más cosas. Pero bueno, de lo que rescato yo fundamentalmente del libro, lo que a mí me ha llamado la atención, es que habla un poco de las expectativas de identidad que puede tener en este caso un sujeto colectivo, como es un Estado, y de los conflictos que tiene poder enfrentarse a la realidad que muchas veces no es como las expectativas, que en este caso un Estado crea de sí mismas. ¿Por qué digo esto? Porque en este libro nos habla un poco sobre precisamente cómo los Estados Unidos tienen que lidiar con la expectativa de ser una nación blanca, una nación anglosajona, cuando en realidad, si bien se dicen eso de sí mismos, lo que ocurre a lo largo de su evolución histórica es que van asimilando una cantidad de territorios ingentes en las que hay de todo, menos personas blancas y menos personas anglosajonas. Y viene a explicar un poco ese libro, cómo se produce ese conflicto y cómo se desarrolla y cómo ambas partes, la expectativa blanca anglosajona y la realidad completamente mixta, por ejemplo, podemos hablar de cómo los Estados Unidos van a absorber ingentes cantidades de población migrante proveniente, por ejemplo, de Puerto Rico, a finales incluso del siglo XIX ya, y a comienzos del el XX, sobre todo en ciudades como Nueva York, sobre cómo va a influir en la música, por ejemplo, en la música de Nueva York. O también podemos hablar de algo muy evidente, que es cómo a mediados del siglo XIX los Estados Unidos, por ejemplo, absorben una ingente cantidad de terreno de lo que entonces era México y que hoy en día pasa a ser pues estados como California, pasa a ser estados como Texas, estados como Arizona, en fin, y de cómo las personas que habitaban ese lugar no tenían una tradición anglosajona, no tenían una tradición protestante y no eran de lo que ellos consideraban la raza blanca. Entonces eso va a suscitar una serie de conflictos, como digo, a nivel de sujeto colectivo, que, y aquí es donde viene el segundo libro, entra este maravilloso libro que es El comentario de la guerra de las Galias, una auténtica fricada, pero una auténtica fricada, que es una crónica en primera persona, a excepción del último de los tomos o de los libros, que es en tercera persona, de Julio César. Bueno, ahora mismo no recuerdo si es narración en primera persona. Lo que sí que recuerdo es que de todos los libros, de todos los tomos, todos les escribió Julio César, a excepción del último, que creo que se le escriben. Algo así. Eso no es lo importante. Lo importante es que en este libro, en su introducción, hay una pequeña introducción biográfica del personaje que no hace el propio Julio César, sino quien lo edita. Y nos rescata también un momento de conflicto, en este caso ya no de un sujeto colectivo, como es una nación, sino de un sujeto individual, como es Julio César, ¿y por qué? Pues porque Julio César en un momento dado, cuando aún no era el Julio César, que todo nos viene a la mente, ¿vale? Digamos que ocupaba un cargo, un oficio público de medio pelo, sí, vamos a decirlo así, de medio pelo, que ya estaba bien, pero de medio pelo en comparación a lo que podía ocupar, en los confines de lo que entonces era la República Romana, donde en la provincia de Hispania. Y le pasa a Julio César, si no recuerdo mal, que se planta delante de, no sé si es una estatua o un templo a Hércules, y se maldice, así que se hace la araquiri ahí espiritualmente hablando, de cómo con la misma edad que él tenía en ese momento, Alejandro Magno ya había conquistado medio mundo. Y por hacer, bueno, si esto sirve para algo, quiero decir, es para que veamos cómo muchas veces eh, estos conflictos de identidad, de la expectativa de la identidad, de lo que queremos ser, lo que creemos que somos y lo que somos en realidad. Bien, es verdad que Julio César yo creo que sí consiguió lo que se proponía, aunque si hubiera vivido más probablemente hubiera hecho más cosas.
De hecho, andaba por ahí preparando alguna expedición militar que otra, de la que podríamos hablar. Pero bueno, como iba diciendo, lo que nos demuestra esto, tanto Julio César en su comentario de la Guerra de las Galias, en esa biografía introductoria que os digo, como el norte de Carl Gibson, es que los conflictos, muchos trances, muchos traumas, muchas emociones y sentimientos que viven los sujetos individuales, como somos las personas, son extrapolables en muchísimas ocasiones, de forma obviamente más o menos diferente, pero hay una extrapolación entre lo que viven los sujetos individuales como las personas y los sujetos colectivos como las naciones o como los estados. Y es una cosa realmente fascinante de cómo las sociedades se transforman y viven, sienten y sufren, entre comillas, como organismos vivos y piensan como organismos vivos, como superorganismos de alguna manera. Que por cierto tenemos un vídeo en Más Allá de sobre eso muy interesante y que creo que es un término que habrá que rescatar porque siempre merece una segunda exploración. Y vale, vamos a dejar esto de lado. Y uno de los segundos conceptos, digamos, que me ha interesado mucho y que yo creo que me he dado cuenta que tiene una importancia muy grande en mí mismo, en todas las personas, pero eh, estamos aquí no para hablar de mí, pero desde mi propia perspectiva, pues obviamente lo digo así, ¿no? Es el de la necesidad de conexión. Y empecé a reflexionar sobre esto a raíz de una anécdota un poco tonta, bueno, una anécdota, quiero decir, de un descubrimiento un poco tonto, de una canción en particular, que se llama Control, o Control, y es del grupo de Soulcasters, que os pondremos por ahí en alguna parte, alguna imagen, referenciando esto, ¿no? Pero es una canción que lo que, lo que tiene esa canción que me hizo despertar ese pensamiento acerca de la necesidad de conexión, es que comienza la canción con un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp, que todos o hemos recibido o hemos dicho, porque es un mensaje de voz de WhatsApp en la que una persona, una chica, le dice presumiblemente al chico, y ahora digo porque creo que es un chico, pues el cómo que lo que ha pasado entre ellos recientemente está muy bien, pero que hasta ahí. La típica situación, ¿no? En la que pues estás con una persona, parece que no hay nada, se siente en el ambiente, no sé qué, acaba pasando y de repente cuando acaba pasando, en ese tiempo de reflexión que conlleva ello, unas horas después, pues una persona dice, oye, muy bien, pero yo creo que por aquí no. Y lo que ocurre es que comienza la canción, como digo, con ese mensaje de WhatsApp, mensaje de voz, y a continuación, a modo de respuesta casi a ese mensaje de WhatsApp recibido, el cantante comienza a cantar. Ciertamente como reflexionando sobre la situación que va a conllevar ese mensaje de voz recibido. Y la verdad creo que es muy interesante porque me pareció como una herramienta muy interesante la de utilizar un mensaje de WhatsApp, algo tan moderno, tan actual, tan joven, tan, eh, al fin y al cabo, de los tiempos modernos, con el estilo un poco que tiene la canción, que es algo así como, desde luego no mainstream, es algo como, bueno, yo no sé cómo definirlo, New Age, un pequeño toque de soul, de hecho el propio nombre del grupo lo indica. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que me pareció un recurso fantástico que conectó conmigo de una forma increíble por lo cotidiano que se podía sentir y por cómo ese mensaje de WhatsApp te hacía sentir que tú mismo, el oyente, eras la persona que cantando respondía, como digo, a ese mensaje de WhatsApp. Así que la verdad que eso es una cosa que me ha parecido muy interesante, que he rescatado y que he escuchado muchas veces esa canción, por cierto. En cuanto también a la necesidad de conexión, casualidades de la vida o no, me ha salido mucho en Instagram, no sé por qué, últimamente en post, en reels, etcétera, eh, muchos creadores de contenido de grandísimo nivel, la verdad, de grandísimo nivel, hablando sobre cómo opinaban que las personas que veían sus emisiones en directo, sus vídeos que a lo mejor tenían una duración de 8 o 9 horas, de cómo había gente que realmente estaba todos los días 8 horas con ellas, de cómo tenían un problema. Y creo que ese problema está muy relacionado con la necesidad de conexión. Algo que nos ha traído este tipo de contenido como el que estoy haciendo yo ahora y las retransmisiones en directo, en Twitch, en la plataforma que sea, en Kick, y de cómo realmente
no sé, se me hizo un poco extraño que este tipo de personas que crean ese contenido se quejaran. Que yo lo entiendo porque al final sí que puede ser una realidad, pero realmente lo que yo creo que hay detrás de ese tipo de consumo, porque al final no es un consumo de entretenimiento como tal, es un consumo que es de relación entre personas. O sea, están al final consumiendo una relación personal con alguien, en cierto punto ficticia, pero habla mucho de esa necesidad de conexión. Así que nada, esas son un poco mis dos pilares de pensamiento semanal, vamos a decirlo así. Los conflictos de identidad, las expectativas, como digo, los sujetos individuales, colectivos, y un poco la necesidad de conexión también. Y nada, hasta aquí. Hasta aquí estas reflexiones un poco sobre lo que se me ha pasado por la cabeza esta semana. Espero haber aportado algo a nivel de libros, a nivel de música, algunos grupos, algunas canciones que a lo mejor os puedan tocar, que ya llegarán también en futuros vídeos. Y nada, eso es todo lo que tengo que comentar y que nos vemos en la próxima.